Advertencia, se recomienda discreción. Este programa no es apto para conservadores, aleluyos, fans de la cotorriza ni defensores del platanito. Queda prohibido su distribución sin autorización con fines de lucro, a menos de que me brindes el 80% de las ganancias que obtengas de esto. Si no me sigues en Instagram, te va a caer la maldición de los telefonistas que a fuerzas quieren que te cambies de línea telefónica. La crema antiprejuicios se vende por separado. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides una vez más a La Coja que Coge, un espacio donde hablaremos sin prejuicios de la sexualidad de las personas con discapacidad. Porque, siguiente, nosotros también cogemos. Como sabrán, este no es un capítulo exactamente nuevo, sino es la continuación del capítulo anterior, donde tuvimos a Ariana Eire Pandemonium de la colectiva Rebelión Feminista hablando sobre asistencia sexual. Y bueno, en resumen hablamos un poquito en el capítulo anterior sobre lo que es la sexualidad, sobre las diferencias en la sexualidad de las personas con y sin discapacidad, lo que ocurrió en los premios Goya, con el controversial discurso que tuvo un ganador de los premios Goya con parálisis cerebral, entre muchas otras cosas. Así que si no han escuchado la primera parte, vayan a escucharla, y los que ya escucharon la primera parte, quédense a esta segunda parte. Yo soy Anieli Rangel y comenzamos. Yo ya te digo, ya lo he hablado un poquito por aquí, pero me gustaría profundizar en el tema. Entonces, cuéntanos, ¿qué es un asistente o qué es la asistencia sexual para las personas con discapacidad? Lo primero que voy a decir es que de esto ha hablado en muchas ocasiones una activista discapacitada que falleció el año pasado y que me parece muy importante por eso precisamente hablar de ella, que es Soledad Arnau Ripollés, la cual habló en muchísimas charlas sobre la asistencia sexual en España. Es una activista en temas de discapacidad súper importante en mi país, y creo que es muy importante no olvidarnos jamás de nuestras antecesoras y de las luchas que ellas han hecho antes de nosotros. Pero yo probablemente la describa de otra forma completamente distinta a ella, porque al final tenemos otras formaciones diferentes. Yo suelo definir la asistencia sexual en tres cosas muy concretas, muy concisas y muy claras, que me parece la forma más sencilla para entender lo que es. La primera y fundamental es la educación sexual integral. La educación sexual integral que se nos niega a las personas discapacitadas, porque para que una educación sexual sea realmente integral, debe hablar de todas las Claro. opciones dentro de lo que sería la sexualidad. Y cuando se da en las escuelas, si es que te la dan, nunca se habla en materia de discapacidad. Yo recuerdo la educación sexual que recibí, de esto hará unos 10 años, 15 por ahí, y nuestra educación sexual fue ponerle literalmente un preservativo a un dildo de un tamaño importante, el cual se llamaba Carlitos. Ese fue nuestra educación sexual. Es decir, me parece una mierda. Y bueno, enseñarnos fotos horribles sobre venéreas. Pero bueno, es el tipo de educación sexual que debemos eliminar de una maldita vez, y que lo único que pretende es dar miedo a los adolescentes y a la gente joven respecto al sexo, en lugar de educar en sexualidad. Con una educación sexual integral que hable sobre la discapacidad y sobre la diversidad, porque también se debe de hablar de el colectivo queer, de que habemos personas discapacitadas que somos queer. Claro. Alerta spoiler. Claro, Y que en algún momento aquí también lo hablé, sobre la educación sexual de las personas con discapacidad, porque también pensamos que la inclusión respecto a estos temas es nada más brindarle
la educación sexual a las personas con discapacidad, ¿no? O sea, el abrirles precisamente ese camino, pero no nada más va por ahí, sino también Ujú, educar a las personas sin discapacidad, el hecho de que nosotros, personas con discapacidad, también tenemos derecho a la sexualidad, también nos podemos claro. explorar, también somos parte de la colectividad referente a precisamente a toda la sexualidad, que también tenemos los mismos derechos, que tenemos, que podemos elegir si reproducirnos o no, si tener hijos, hijas, hijes o no, que podemos tener una pareja, que podemos realizar pues prácticamente las mismas prácticas y también hasta Ujú, incluso el enseñar que aunque podamos realizar muchas prácticas igual que ellos, también hay otras que no podemos realizar o cómo se pueden ujú, sustituir ciertas cosas que para todos se dan por sentado, pero las personas con discapacidad no podemos acceder, ¿no? Entonces la educación sexual va, o bueno, la educación en general, pero hablando en este tema de la educación sexual, siempre es de ida y vuelta. No es nada sí. más enseñarles o no es nada más darles la información, sino también que se incluya a las Ujú. diferentes colectividades y a la diversidad en general, ¿no? Efectivamente, de hecho, yo escribí un artículo que tenéis en la página web de mi asociación completamente gratuito al alcance de cualquiera, que se llama Sexo y Capacitismo, guía práctica, ilustrado por una activista argentina de Orgullo Disca que se llama Merión Lomari, que es una artista impresionante, que es disca y que hace unos dibujos de personalidades discas maravillosos y que tuvo a bien ilustrarme ese artículo con unas preciosidades de dibujos eróticas con discapacidad. Y en ese artículo, sobre todo, te vas a encontrar una guía práctica de cómo tener relaciones sexuales con distintas realidades discas, ya sea discapacidad motriz, ya sea discapacidad sensorial o ya sea lo que aquí malamente llaman discapacidad intelectual o emocional o psicológica o como quieran llamarlo. Y me parece muy importante eso, ya no solo el quedarnos en la superficie y decir existimos, sino decir directamente, pues mira, ¿quieres herramientas? Vamos a ver, puedes utilizar esto otro, hacerlo de esta manera, procurar siempre una comunicación, etcétera. Eso es el primer punto de la asistencia sexual que me parece imprescindible para todas las personas. Ok, entonces en primera instancia sería la educación sexual integral. Y Sí, después, ¿con qué continuaríamos? yo suelo continuar con la sexología. ¿Qué quiero decir con esto? La sexología es una persona que sepa de sexología, valga la redundancia, que hable contigo sobre distintas herramientas que tú puedas utilizar en tus prácticas sexuales que te faciliten esas prácticas sexuales, ya sean en solitario o en compañía. Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo porque es súper llamativo y de hecho a mí me llamó mucho la atención. Hay unas grúas, con comillas, que se utilizan en el BDSM que son para inmovilizar a la otra persona y poder tener relaciones sexuales como en alto, en suspensión. Ujú. Pero también nos sirven estas mismas grúas para que una persona que no puede movilizar, por ejemplo, sus piernas, pueda tener relaciones sexuales sin que un miembro inmóvil pueda, este término no me gusta mucho, pero para explicarme, estorbar a la hora de tener la relación. Evidentemente, un miembro nunca estorba, pero es Sí, para que me claro. entendáis. Y fue muy curioso para mí encontrarme con este aparato porque es prácticamente igual que la grúa que se utiliza en la movilización de personas con movilidad reducida Ujú. en sus camas. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿y por qué no se utiliza para más cosas? Si es verdad que Claro. específicamente la que se utiliza en las camas no está pensada para tener sexo, pero la del BDSM sí. Entonces,
ese tipo de herramientas tú no sabes que existe hasta que alguien te lo dice. Y eso lo tiene que expresar y explicar y ver si es necesario o no una persona que sepa del tema. Y luego, por Claro, otro lado, es lo que también hemos hablado mucho aquí, que es todo este tipo de juguetes sexuales, que la mayoría de las personas pues sí los utilizan específicamente como juguetes, como algo para divertirse, para aumentar el placer y todo. Muchas veces las personas con discapacidad los podemos utilizar como herramientas para poder acceder, ¿no? Y es lo que pasa, como dices, con estas grúas o con los arneses o con los vibradores a control remoto o con claro, muchísimas otras cosas que nosotros, insisto, podemos utilizar como herramienta y ya no solo como un juguete, ¿no? No solo es para la diversión, que bueno, o sea, el sexo es divertido, pero no nada y si más no es es divertido como, es un problema. exacto, no nada, para nosotros no nada más es un plus, sino es una herramienta para poder acceder a ello. Sí, precisamente la segunda parte dentro de la sexología, yo incluyo, además de las herramientas en torno a la sexualidad, lo que tú dices, el tema de los juguetes sexuales, porque muchas veces ocurre, que esto lo hablaba, por ejemplo, con la compañera de realidades diversas un día, y es que en las tiendas online de juguetes sexuales no hay una descripción de cómo es el juguete en sí. Ujú, La imagen no está descrita. Entonces, una persona que no ve no sabe si lo que está comprando le va a servir o no. Y no solo eso, también pienso en una persona como yo que tengo problemas de movilidad en las manos. Ninguna descripción de juguete sexual te dice si ese juguete sexual tiene los botones suaves, vas a tener que apretar muy fuerte o vas a poder cogerlo o no. Ese tipo de cosas, esa información que a lo mejor nosotras por nuestra discapacidad no podemos saberla, una persona sexóloga o en una tienda, una sex shop que se llama, sí te lo pueden dar. Y eso es exacto. en la segunda parte de la asistencia sexual. Y para finalizar, sería el tercer punto de lo que es la asistencia sexual, lo que podríamos denominar como asistencia sexual, que yo lo denomino asistencia técnica a la movilidad y de limpieza. ¿Con esto a qué me refiero? Pues que hay muchas personas que no se pueden mover y que no podrían colocar, por ejemplo, un juguete sexual. En los juguetes Ujú, sexuales de los que hablábamos antes, que tienen mando a control remoto. Está muy guay el mando, una persona solamente tiene que darle al botoncito, pero alguien tiene que colocarlo. Pues claro, la colocación de ese juguete sexual la hace una tercera persona, una segunda persona. Y por último también la limpieza de ese material, ya sea de masturbación o de la práctica sexual en compañía. Esas dos asistencias técnicas son las únicas asistencias técnicas en las que podríamos llegar a decir que la asistente sexual, y yo siempre hablo en femenino porque soy consciente que las labores de cuidado son en la gran mayoría mujeres, claro, eh, la asistente sexual lo que haría sería participar, por así decirlo, no del todo, en la práctica. Realmente lo que está haciendo es ayudar a movilizar una parte para que se dé esa práctica, pero no está ujú, participando literalmente en la práctica. Porque es muy importante separar lo que es el trabajo sexual como tal y todo lo que entraña con, bueno, el trabajo sexual. Esto también es un tipo de trabajo sexual, pero bueno, para que nos entendamos, que si no, me lío. El sí, trabajo claro, sexual por un lado y la asistencia sexual por el otro. Aquí la asistente jamás va a participar en la práctica sexual, únicamente va a ayudar a la movilización, ya sea de los juguetes sexuales o, en su caso, de la persona, facilitando así que pueda tener una relación sexual consigo misma o con su pareja que también lo desee, pero jamás va a participar la asistente sexual en la acción sexual. En el claro. momento en el que participe en la acción sexual,
forma parte de ella y por lo tanto o bien es una trabajadora sexual o bien es una parte de tu pareja o de tu relación. Porque recordemos también que, y esto me parece muy importante, la asistencia sexual también la pueden dar tus parejas. Claro. Porque esto es una cosa que muchas veces se olvida. Mi pareja me ayuda a la hora de tener relaciones sexuales. ¿Con qué? Pues con movilización de mi propio cuerpo. Yo no puedo masturbarme en solitario muchas veces si quiero realizarme una penetración. Entonces tengo que esperar a esos momentos en los que a mí me apetezca y a él también le apetezca participar en esa masturbación. Porque eso también es muy importante. Por mucho que a mí me apetezca masturbarme, si tengo otras opciones, él no va a participar penetrándome con mi dildo, porque si no le apetece, no le apetece, no le voy a Claro. hacer meterse en una relación sexual que no desea. Pero sí que me ayudaría, por ejemplo, a la movilidad para que yo pudiera masturbarme sola. Y esto es muy importante también tenerlo en cuenta, que la asistencia sexual no solamente la van a realizar profesionales, que por supuesto es necesario que den una formación a nuestras parejas. También lo van a hacer nuestras parejas e incluso ha ocurrido muchas veces que ha salido en la televisión que lo han realizado familiares. Y esto es Claro. importante también hablar de ello, porque crea situaciones de vulnerabilidad bastante chungas, situaciones que pueden llegar a rozar el abuso y que pueden ser muy problemáticas si no se trata de forma adecuada. ¿Y cómo se trata de forma adecuada? Con profesionales que saben del tema, que hablan con la familia, que educan y que hablan sobre sexo y sobre Exacto. discapacidad. Aquí hay 2 puntos importantes y que me gustaría que también hablaras un poquito al respecto, ¿no? En Claro, precisamente en este debate que se armó, hablaban mucho de: "Ay, pero es que también eso también es prostitución". Nos acabas de decir que no lo es, que es completamente diferente, pero porque la gente también tiende a creer o a pensar, cuando les conviene, que todo contacto genital es de índole sexual. claro. Y eso es un problema incluso para temas de higiene. El hecho de que esté bien que nos limpien el culo, que por ejemplo en España, por allá no sé cómo será, es muy habitual que la persona cuidadora, la asistente personal de las personas discapacitadas, sea en muchísimos casos una mujer migrante sin papeles, a la cual se les paga una miseria en condiciones infrahumanas y realizando labores en muchos casos muy duras y que son para gente que sabe curar heridas, cuidar sondas, que sabe limpiar e higienizar pústulas y otras tipos de heridas que se dan por la inmovilización de algunas personas. Y que realmente se está destinando a personas en situación de vulnerabilidad para pagarlas menos, simplemente. Claro. Y eso no se discute, pero después, cuando queremos hablar de lo que realmente es la asistencia sexual, convertirlo en algo profesionalizado, igual que debería estarlo la asistencia personal, es decir, y Sí. convertirlo además en muchísimos casos en una salida para personas que a lo mejor quieran salir de la prostitución y que a lo mejor se encuentran mucho más a gusto que otras personas en este tipo de trabajos, y a mí me parece que es tan necesario y que podría ser una cosa que hiciera tanto bien a tantos, a tantos niveles que me parece ridículo el estar discutiendo otra vez con las falacias de turno, con las mentiras de turno, con la publicidad misógina de turno, Claro. y sin tener en cuenta y sin escucharnos o leernos a las personas que hablamos del tema y que sabemos del tema. Claro, porque, a lo que yo me refería precisamente con esto de que todo contacto genital es de índole sexual, no necesariamente, ¿no? Y ahí caemos en un dilema, porque entonces pensamos que una persona que es un asistente sexual que ayuda, por ejemplo, como lo decías, ¿no? A colocar un juguete sexual, entonces ya es alguien que automáticamente, se está prostituyendo o que estás instrumentalizando, perdón, su cuerpo para tu placer, ¿no? Y no necesariamente, porque entonces caeríamos
con que todo contacto genital es de índole sexual y sería lo mismo. Ujú, Personas que cuidan a no solo personas con discapacidad, sino a personas enfermas que les tienen que hacer, como sí, dices, todo el proceso de limpieza, incluso los ginecólogos, ¿no? Que ujú, muchas veces al ginecólogo no solo vas por revisiones o por tu bienestar, vas hasta para ponerte un anticonceptivo para generarte placer y te revisan y todo, y eso tampoco es de índole sexual, ¿no? claro. Las mamás que limpian a sus niños pequeñitos, que los llevan al baño, que los bañan, no lo hacen con una índole sexual, ¿no? Entonces ahí es donde hay que entender que hay una gran diferencia y que precisamente como dices, la asistencia sexual debe de ir preparada, ¿no? Ujú, Esa era una de las cuestiones que te decía, que ya me diste tu punto de vista. Y la segunda es que precisamente esta preparación de los asistentes sexuales no es únicamente, o hasta donde yo sé, no es únicamente en lo que raya la sexología, ¿no? O la sí, sexualidad, sí, sino que va en muchos ámbitos. Yo he conocido personas asistentes sexuales que se dedican a esto y son personas preparadas, ¿no? Y con esto ujú, no me meto en el tema academicista de decir, es que deben de tener un título, no, pero son personas que saben, como dices, del cuidado de heridas, del cuidado o movilidad, perdón, de movilidad, de terapias incluso, que saben primeros auxilios por cualquier emergencia y que saben como muchas cosas que no es nada más como, y no estoy diciendo que esté mal, pero no es como la prostitución que únicamente se enfoca en dar placer, ¿no? En generar precisamente una relación sexual, un coito entre la persona, la persona que se está prostituyendo con la persona que lo está comprando, ¿no? No, aquí va claro. muchísimo más allá porque ni siquiera tiene que haber ese contacto sexual entre asistente y la persona con discapacidad, pero aun cuando lo hubiera, que insisto, no lo es, el punto de la asistencia sexual va mucho más allá, ¿no? Y Ujú. me gustaría que me hablaras un poquito al respecto. Sí, es muy importante no solamente que sepan sobre sexología, sino que también tengan unos conocimientos básicos sobre medicina o primeros auxilios, como tú dices, o enfermería, o incluso que se enfoquen en un primer momento en saber las necesidades de cada persona en cuestión, porque, por ejemplo, si hablamos de enfermedades raras, como es mi caso, a mí nadie me explicó que cada vez que tengo un orgasmo, mi cabeza me da una cefalea de regalo, porque tengo una enfermedad que se llama Ajá, malformación de Arnold-Chiari, que pues se me inflama una parte del cerebelo y me provoca una cefalea durante un buen rato después de tener un orgasmo. La primera vez que me pasó, ¿tú te puedes imaginar el puñetero terror? claro, Nadie se le ocurrió que a lo mejor quizás tal vez era una opción contármelo, decírmelo, decirme, oye, te va a pasar esto, es normal, es común que ocurra, o a lo mejor te pasa esto otro, o todas esas cosas que son síntomas de nuestras patologías o de nuestras discapacidades, también es algo que se nos tiene que contar. Y los médicos no nos las cuentan normalmente. ¿Por qué? Porque da miedo hablar de sexualidad. Da miedo de hablar de sexualidad con nosotras y de contarnos que esas cosas van a pasar porque asumen que como somos discapacitadas no vamos a tener sexo. eso te iba a decir. O no es, bueno, más allá del miedo, es esta creencia de que no lo necesitamos. Pues, ¿para Uh qué? -huh, Si nunca lo va a pasar, ¿no? Nunca lo va a vivir. claro. Y pues no, o sea, nosotros también lo hemos tenido y lo hemos pasado y tenemos todas estas experiencias que lo que hemos dicho durante todo el podcast es que sexualidad no es igual a coito, no es igual a una relación sexual entre dos personas, sino que hasta por medio de la masturbación pues llegamos Uh a -huh, tener este tipo
de conflictos, y lo digo conflictos precisamente porque no lo conocemos, ¿no? Porque no sabemos Claro. y nunca hemos tenido la información. Ahora, dentro de la asistencia sexual, como dices, o esta asistencia técnica, ya refiriéndonos específicamente a esto, ¿qué otras cosas más suceden? Y a esto me refiero con que hablamos, por ejemplo, de lo de los juguetes sexuales, ¿no? De la colocación. Pero no nada más se refiere a eso. Hace ratito hablaste de algo muy cierto, de que las personas, las parejas de las personas con discapacidad también pueden ser sus asistentes sexuales, que incluso sus familiares, y como dices, le genera una situación muy vulnerable, ¿no? Y no solo vulnerable, porque independientemente de que ocurra o no una agresión más allá, pues es completamente incómodo, ¿no? Es completamente, eh, pues podría yo decir que hasta feo. Yo no me imagino diciéndole a mi mamá o a mi hermana, ponme un vibrador, porque no, o sea, sería súper, súper incómodo. Entonces, basándonos como en todo en esto, ¿qué más es la asistencia sexual? No es nada más colocar un juguete o la asistencia técnica, porque ya hablamos de los otros puntos, Sí. no nada más es colocar un juguete. ¿Qué más hay? Al final, la asistencia técnica también se va a encargar de todo lo que ocurre después de esa, por así decirlo, relación sexual, ya sea masturbatoria o con otra persona. Es decir, la limpieza de los juguetes, la recogida de esos juguetes, el cambiar de ropa o duchar a esa persona después de la relación sexual, el poder volver a poner en otra postura a esa persona, limpiar, por ejemplo, la cama si ha habido muchos fluidos y si han manchado las sábanas o el suelo o las paredes, porque spoiler, también somos muy explosives y puede darse un squirt y eso es la Claro, fiesta. Entonces, todas esas cosas también forman parte de la asistencia técnica y ocurren después de la experiencia sexual. Y no tienen por qué ser únicamente por una persona profesionalizada que sea tu asistente sexual. Puede ser tu pareja o puede ser un familiar. Yo la verdad es que tampoco me imagino pidiéndole a ningún familiar en esa no, tesitura, sinceramente, pero con mi pareja me ha pasado de que necesite que me recoja algo o que me limpie algo, porque después de haber tenido un orgasmo, pues me encuentro muy mareada y no puedo levantarme de la cama a recoger mi juguete sexual o lo que sea. Y es mi pareja quien tiene que hacerlo, aunque no haya participado en la masturbación. claro. Y al final eso forma parte también de los cuidados dentro de la pareja y me parece muy importante, no solamente para temas de discapacidad, sino para cualquier relación. El Sí, hecho por de que si supuesto. te encuentras mal, a lo mejor no está mal que tu pareja te ayude. Claro, eso es lo que debería de ser y como dices, pues principalmente la comunicación, ¿no? El saber Ujú, cuándo pedir ayuda y que la otra persona pues también sepa aceptar esa pedida de ayuda, siempre dentro de la comunicación. Y dentro de todo esto que hay o de lo que conlleva o abraza la asistencia técnica, creo que también es importante señalar que lo que decía hace ratito, ¿no? No nada más es algo genital, no es nada más ujú, una penetración o una masturbación, sino que va desde el conocimiento del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, sí, ha habido personas que utilizan, o bueno, no utilizan, está mal dicho, contratan a un asistente sexual para poderse reconocer, porque imagínense ustedes qué fuerte o qué complicado debe ser que una persona no pueda reconocer su propio cuerpo ante un espejo, ujú. su propio cuerpo desnudo ante un espejo. No lo puede reconocer. Entonces, para este tipo de cosas también es la asistencia sexual. El hecho de que puedan reconocer su cuerpo, de que personas con movilidad reducida o sin movilidad o en las extremidades puedan recorrer, por ejemplo, su cuerpo con sus propias Ujú. manos, puedan tocarse el cabello, puedan tocarse la cara, puedan incluso lamerse las manos, ¿no?
Este tipo de cosas también son parte de la asistencia técnica sexual, que insisto, no es algo que se lo pidas a cualquier persona, porque si no tienes Ujú. una pareja, o sea, si tienes una pareja, pues bendito seas, porque la verdad es que ya te abre muchísimas puertas. Pero las personas que no Sí. lo tienen, que no tienen una pareja y que no tienen el acceso tanto físico como emocional, incluso económico, para generar ese tipo de cosas, pues necesitan a alguien que les ayude, que les apoye, insisto, hasta poderse mirar desnudos ante un espejo, tocarse simplemente el cabello, sentir su respiración en sus manos, no sé, ¿no? Y son cosas que, insisto, muchos de nosotros damos por sentado porque no lo hemos vivido y no lo hemos pasado y lo podemos realizar en cualquier momento, pero hay personas que Ujú. no. Y ya para finalizar, Antes de eso, quería darte una, aunque probablemente tú ya la conozcas, pero a lo mejor tus seguidores no. En torno a lo que tú estás contando sobre la asistencia técnica, hay un documental que se hizo aquí en España ya por 2012, si no me equivoco, que se llama Yes We Fuck, que es sí, un documental muy explícito, he de avisar, es muy explícito y que además es el inicio de algo que a mí me flipa y que me encanta, que son las alianzas tullido-transfeministas que se han dado en España, sí, ya que el documental fue grabado con un conjunto de trabajadoras sexuales trans que hablaron con un colectivo de personas discapacitadas y les ayudaron a conocer su propio cuerpo. sí. Repito, es muy explícito, por favor, si eres sensible, no veas estas cosas, pero a mí me parece muy importante. Sí, de hecho, ya lo he visto y también lo he recomendado aquí, pero sí, creo que eso no lo había dicho y tienen mucha razón el avisarles que es muy explícito y que lo tienen que ver con la mente muy, muy abierta, ¿no? Uh -huh. Porque si tienen esa idea, lo que decíamos hace rato, de que una persona con discapacidad no puede practicar el BDSM, por ejemplo, se van a sentir mal y hasta malas personas, ¿no? Entonces siempre tienen que ir con la mente muy abierta, pero es muy bueno este documental, no como Uh el -huh. otro que mencionabas, es muy bueno y habla precisamente de la sexualidad, de la asistencia sexual y precisamente yo por ese documental empecé a meterme muchísimo en este tema porque justo me impresionó muchísimo el caso que aparece ahí de una mujer Uh -huh. con parálisis que no tiene movilidad en ninguna de sus extremidades y su experiencia con el asistente sexual es que el asistente le pase las manos por todos lados, ¿no? O sea, sus propias manos, no que el asistente la toque, sino que tome su mano de esta mujer Sí. y su mano recorra su cara, su cabello, y a mí me impresionó porque, insisto, es algo que nosotros tenemos por sentado y que a veces hasta ni lo tomamos en cuenta, ¿no? Todos los días nos Uh peinamos y no nos damos cuenta de que tenemos esa posibilidad. Y no es en este sentido del porno inspiracional, de decir, valora lo que tiene. No, pero muchas veces nosotros tenemos ese acceso y otras personas no, y por eso necesitan este tipo de asistencia. Y esto es a lo que me lleva esta última pregunta, que yo creo que ya es la última para finalizar. ¿Tú crees que este tema, independientemente de lo que decíamos, ¿no? De que el sexo no es un derecho, pero la sexualidad sí, crees que es un tema de accesibilidad? Sí, y yo siempre lo hablo así y lo explico así, el hecho de que el sexo no es un derecho, pero la accesibilidad a nuestro cuerpo sí que lo es. Y a mí me parece algo que es parte de nuestro derecho a la accesibilidad, nuestro derecho a poder acceder a nuestro propio cuerpo o al de nuestras parejas y el poder entendernos en nuestros propios términos. Así que sí, sin ninguna duda, es una parte de la accesibilidad que además me parece fundamental y que va siendo hora que nos escuchen a las personas discapacitadas que hablamos del tema y que lo hacemos sin tapujos y que llevamos haciéndolo muchos años, de verdad, y por favor empezar a escucharnos y dejar de escuchar a gente que solo tiene odio y muy mala leche. Esto lo pregunto precisamente porque en estos debates que se arman, que para mí son debates muy absurdos, porque regularmente son personas sin discapacidad
hablando por nosotros como si supieran cuáles son nuestras necesidades. Y entonces cuando llegas tú, persona con discapacidad, a decirle, no, estás mal, entonces empiezan a tomar muchísimos otros argumentos en tu contra que son precisamente de la discapacidad, ¿no? Y entonces empiezan con esta falacia de decir, es que en vez de pedir eso, pide rampas y pide que se hagan libros en braille y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y La falsa siempre es, dicotomía. exacto, y siempre es este argumento de es que eso es accesibilidad, ¿no? El poder acceder a un lugar, acceder a un libro, acceder, no, pues también la accesibilidad empieza con tu propio cuerpo. Quien no tiene acceso a su propio cuerpo no tiene acceso a nada más. Y quien no es dueño, dueña o dueñe de su propio cuerpo, no es dueño de nada. Entonces, por eso es importante saber esto, tomar en cuenta que también es un tema de accesibilidad, que la accesibilidad no es solo poder ingresar a algún lugar, sino que es en todo, desde poder ingresar a un lugar, poder acceder a un servicio, poder acceder por ejemplo, a los anticonceptivos, poder acceder a tu propio cuerpo, a tu propio placer y a tu propio autoconocimiento, ¿no? Entonces, Claro. este es un tema de accesibilidad. Como lo dijimos, pues es un tema muy, muy importante, muy interesante. Y sí, Ariana, esperamos que vuelvas a venir. Y pues no sé si quieras agregar algo más antes de terminar. Voy a hacerme un poco de publicidad, si queréis. Adelante. Si queréis saber un poquito más sobre el tema de la asistencia sexual o sobre discapacidad o sobre feminismo inclusivo, tenéis en nuestra página web rebelionfeminista.org, en el cual tenéis absolutamente toda la formación de forma completamente gratuita, en lenguaje bastante accesible. Hay algunos artículos que son antiguos y le falta, por ejemplo, el alt, no nos dan las manos para ponérselo. Hay más de 400 artículos en la página web, tenerlo en cuenta. Pero cualquier cosita que queráis añadir o comentar serán bien recibidas. Y si alguien más quiere que vaya donde sea a dar esta misma explicación del mismo puñetero tema, no me voy a cansar de explicarla porque me parece muy necesario que por fin estemos hablando sobre sexo disca. Sí, me parece muy importante. ¿Y cómo te podemos encontrar también en redes sociales? Precisamente para que las personas que quieran acceder a esta información, no solo de la colectiva, de la asociación, sino desde ti como persona, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Qué redes sociales tienes o cómo te podemos Vale. contactar? Yo tengo Twitter e Instagram. En Instagram me llamo eirepan_demonio. Sí, es un poco complicado, lo siento. Y luego en Twitter soy @femibisca3912, que bueno, pues es un poco más sencillote. De todas formas, si buscáis Eire Pandemonium tanto en Instagram como en Twitter, os voy a salir yo con mi careto, así que no tiene mucha pérdida. Y sobre todo podéis hablarme por mensaje privado sin miedo. Si por lo que fuese no encontraréis mis cuentas, podéis hablarme por la asociación, que lo más probable es que responda yo porque soy la que lleva las redes, sobre todo, así que no hay ningún problema. Si no estuviera yo y estuviera alguna compañera, me avisarían para que me pusiera, así que tampoco pasa nada. Y de todas formas, tengo compañeras que son una auténtica maravilla y son expertas también en muchísimos temas, así que tampoco me asusta que os hablen ellas y respondan ellas, tampoco os creáis. De todos modos, no se preocupen, voy a dejar por acá abajo o donde sea, por donde nos estén viendo o escuchando, voy a dejar sus redes sociales para que la puedan seguir y pues creo que eso sería todo. Les recuerdo que yo también tengo redes sociales, me pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter como Anieli con doble N_Rangel y que el podcast La Coja que Coge también tiene perfil en Instagram y en TikTok, igual La Coja que Coge, y ahí nos estamos escribiendo. Y les recuerdo que también tenemos perfil en Ko-fi, que es una plataforma para que nos puedan apoyar con sus donaciones desde $1, porque recuerden que si les gusta este programa, pues necesitamos fondos para poder continuar con él. Y pues después de una buena acogida, una buena bebida. Así que vayan,
a mandarnos sus donaciones a Coffee. Y pues creo que eso sería todo. Muchísimas gracias, Ariana, por tu tiempo, Gracias a ti. por compartir toda esta sabiduría y todo este conocimiento, empezar a visibilizar todas estas problemáticas. Muchas gracias por todo el trabajo que haces, porque de verdad creo que es muy, muy valioso. Y pues espero que vuelvas a venir. Y no me voy sin antes pedirles a las personas con discapacidad del mundo mundial que me están escuchando que la discapacidad no limite sus orgasmos. Yo soy Anieli Rangel, la coja que coge, y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.